Ok, chicos, entonces damos inicio. Vamos a ver nuevamente lo que es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es el que nos permite realizar un diagrama para representar la base de datos que nosotros vamos a realizar. Entonces, las entidades vienen siendo los procesos, el nombre de la tabla en donde va a ir representado por un rectángulo. Ejemplo, la tabla se va a llamar persona y esa va a ser mi entidad. Indica también que en el caso que hubiera una entidad débil se representa con un doble rectángulo. También puedo utilizar un doble rectángulo si es una entidad débil, pero generalmente siempre utilizamos la entidad fuerte, digamos el rectángulo. Utilizamos lo que son rombos que representan la vinculación, la unión entre lo que es la entidad y lo que es el atributo, que van en óvalos. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo que les acabo de mencionar que se llama persona. La persona va a ir dentro de mi entidad, que va a ir dentro de un rectángulo. ¿Cuáles son los atributos de persona? Ejemplo, cédula, nombre de la persona, apellido 1, apellido 2, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. Esos son mis atributos. ¿Cuáles serían entonces, cómo se representan? Mediante óvalos, mediante lo que son unos circulitos. Y el rombo es donde me va a vincular la entidad con el atributo, que sería mediante lo que son líneas o flechitas, que es donde hacemos la conexión. Vamos a ver un ejemplo para que lo comprendamos. Tenemos el siguiente ejemplo, que tiene que ver ya sea con una pequeña biblioteca. Entonces, dentro de las bibliotecas, ¿qué es lo que hay? Hay libros. Esos libros se van a identificar por autores, nombre del libro. Si dentro de la biblioteca hay personas que trabajen ahí, van a tener un usuario, una contraseña para poder ingresar al sistema. Y también tengo la parte que, como cliente, yo puedo crearme o me crean un pequeño código, ya sea con la cédula, para yo poder acceder a la biblioteca y obtener un libro de la biblioteca. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos que autor escribe libro. Vemos que la entidad se representa por rectángulo. Es muy importante que en los diagramas debemos de tomar en cuenta los colores. ¿Qué son los colores? Que para la entidad va a ser un solo color en todo el diagrama. No pueden colocar un rectángulo amarillo, otro rectángulo rojo, otro azul, otro verde, porque gráficamente y visualmente no es bien visto. Fuera de eso también estaría mal presentado. Los rombos llevan también otro color y los atributos otro color. Que no le quiero poner color, no le ponemos color. Lo dejamos completamente en blanco. Ok, volvemos al ejemplo. Entonces, autor escribe uno o muchos libros. Un libro puede tener, un libro tiene ejemplar, que tiene varios ejemplares. Quiere decir que dentro de la biblioteca yo puedo tener varios ejemplares de un libro. Ejemplo, El Principito, hay varios dentro de lo que es la biblioteca. El ejemplar saca usuario. Y el usuario ya viene el código, el nombre, teléfono de dirección. Digamos, viene lo que es la persona que va a sacar un libro, lo va a alquilar. Y ya ahí vienen otros tipos de entidades, ya sean la parte de préstamo, la parte de morosidad, y ahí se va ampliando mi base de datos. Pero sí, lo que quiero que comprendan es cómo se identifica lo que es la entidad, el atributo y lo que es el enlace. De igual manera, en el enlace es donde ustedes me van a indicar si va de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. ¿Está bien? Eso viene siendo un modelo entidad-relación, que es el que me ejemplifica un diagrama para comprender la base de datos. ¿Claros hasta acá? Ok. ¿Qué es la entidad? La entidad dice que es una persona, un lugar, una cosa,
un concepto o suceso real o abstracto de interés para la empresa. Se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa. Una persona se diferencia de cualquier otra persona, incluso gemelos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante lo que es la cédula que tiene la persona. Un automóvil, aunque sean de la misma marca, mismo modelo, tendrán atributos diferentes. En este caso viene siendo lo que es la placa para registrarlo. Y una casa, aunque sea exactamente igual a otra, se diferencian en su dirección. O de igual manera a quien esté nombrada esa casa. Entonces vemos que la entidad tiene que ser el nombre que me vaya a relacionar la tabla, que se entienda muy bien. La entidad se representa por sus características o atributos. Ejemplo, la entidad persona puede llevar consigo las características nombre, apellido, género, estatura, peso, fecha de nacimiento. Pero todo esto depende de lo que yo quiera en mi base de datos. Si es una base de datos de contratación, mi empresa es de outsourcing y yo contrato personal, yo efectivamente voy a tener unos datos de la persona que voy a pedirle los datos generales de la persona, nombre completo, apellido, segundo apellido, dónde vive, número de teléfono, dirección. En este caso le pido el correo electrónico, contactos, donde yo me pueda comunicar con esa persona. Vemos entonces la parte donde nos vamos a representar, que viene siendo por óvalos. Entonces, perdón, rectángulos. Entonces, el rectángulo es el que me representa la entidad. Es como si fuera casi que la tabla. Ustedes cuando hacen una base de datos empiezan por tablas, colocan el nombre de la tabla y dentro de la tabla ya vienen, digamos, los atributos. Ustedes van colocándolos por paso. La entidad es igual, solamente que vamos a separar la tabla de los atributos. Colocamos el rectángulo, nombre general, y después lanzamos las flechitas a los óvalos que vienen siendo los atributos que van a estar dentro de lo que es el diagrama. Ok, vamos con los atributos. Los atributos vienen siendo todas las características, todo lo que me complemente la entidad. Ejemplo, entidad alumno con el siguiente conjunto de atributos. Entonces, si estamos en un instituto, un centro educativo, vamos a visualizar que un alumno, ¿cómo se identifican? Le piden la constancia de nacimiento para verificar lo que es la cédula, que sería el ID, que es el que generalmente siempre colocamos dentro de la base de datos. Nombre, colocamos edad y semestre. Al colocar aquí semestre es porque puede que sea institución pública o privada que manejan la parte educativa a nivel de semestres, sino de cuatrimestres. Entonces, llevan la parte de todo esto en instancias. Esto vienen siendo los atributos para una entidad que es persona. Ok. Entramos con lo que son las entidades nuevamente. Es donde vamos a ver los valores que tienen cada atributo. Es posible que la identificación sea unívoca, tiene que ser única. Entonces, dentro de lo que es la identificación de una persona, es donde la vamos a calcular. Generalmente, uno siempre tiene lo que es el ID cédula, se mantiene, a menos de que usted sea residente, que venga de otro país, tiene el pasaporte, ya viene acá y ya saca lo que es la cédula de residencia. Manejan más números que una cédula normal, que nosotros manejamos 4, 8, 9 dígitos. Ya con lo que es el pasaporte ya se manejan un poquito más de las personas que vienen ajenas para acá. Hay diferentes atributos dependiendo de lo que sea la entidad y dependiendo de lo que vayamos a hacer dentro de la base de datos. Es donde le vamos a ir asignando los tipos de valores. Ok, vamos a ver la parte acá gráfica, cómo vamos a representar la unión del atributo con lo que es la entidad. Vemos que se representa con una línea y con un círculo, donde tengo entonces la entidad dentro de lo que es el rectángulo y me va a unir con los atributos. ¿Y cómo los une? Mediante lo que son el enlace, que viene siendo la palabra, la línea que me lo va a unir.
Ok. Tenemos el ejemplo que les mencioné anteriormente, que es de persona. Los datos de la persona viene siendo el nombre, dependiendo de lo que es la base de datos, algunos le van a poner segundo nombre, nombre general, entonces colocan el nombre completo y es donde ustedes van a colocar el espacio que necesitan para atribuirle a lo que es el dato del nombre. Y tenemos acá la entidad para auto, que son los datos generales para tener un automóvil, que le piden lo que es la patente, la marca, modelo, ya sea el color, lo que es el número de placa. Puedo identificar también el usuario, la persona que hizo la compra. Entonces ya uno la base de datos con lo que es los datos de la persona con los datos del automóvil. El dominio me indica dónde va a estar el tipo de dato que será almacenado. Entonces, acá dentro de lo que es el dominio se relaciona mucho con lo que es el diccionario de datos, que es donde yo voy a poner qué tipo de datos voy a colocar. Entonces, eso lo abarcamos la semana pasada. Sí, la semana pasada, que vimos dentro de lo que era el diccionario los datos que tiene que llevar, que es la descripción, lo que es el tipo que le voy a añadir, los caracteres, si es de tipo texto o si es de tipo número, el espacio que voy a necesitar. Y de igual manera también le voy a colocar una pequeña descripción que es la que me va a permitir identificar qué es lo que me hace ese atributo o qué es lo que me hace esa base de datos, ese pequeño espacio. Ok. Encontramos simples y compuestos. También tenemos lo que son los atributos simples, que no son, en este caso, divisibles. Por ejemplo, lo que es el nombre, apellido, sexo, edad. Son datos que siempre nos van a solicitar en una base de datos o en una empresa. Y tenemos los que están compuestos, que se pueden dividir en subpartes, pudiendo formar lo que son jerarquías. Entonces, ustedes van a colocar los nombres dentro de la base de datos como ustedes consideren mejor para la hora de estipular los datos que ustedes deseen. ¿La puedes sacar? También. Ok, entonces vemos aquí el ejemplo que estamos colocando nombre del cliente. El espacio es porque no podemos, los que desean dejar un espacio o que escriben todo completamente o digitan lo que es una abreviatura pequeña que es la que me van a colocar en el diccionario de datos la descripción. Entonces, ¿qué es este guión? El guión es para hacer una separación en lo que es el nombre, porque dentro de lo que es SQL o ya sea Access también, no podemos dejar espacios a la hora de poner un nombre. Se coloca seguido. Vamos a ver aquí a la hora de que realizamos los enlaces, que son por líneas, ustedes colocan la entidad, luego vienen los atributos y es donde vamos a realizar enlaces mediante lo que son líneas, ya sean de que le ponemos la flechita, ustedes van colocando todas las líneas que necesiten dentro de lo que es la tabla. ¿Está bien? Volvamos a lo que habíamos mencionado, no tratar de colocar datos que sean redundantes, que sean repetitivos. Vemos acá donde tenemos el nombre cliente y donde estamos colocando los datos de contacto del cliente, que ya sea lo que es la dirección, el código postal, la ciudad, correo electrónico, número de teléfono. Yo puedo separar una tabla de otra tabla o puedo dejar toda la tabla, completamente unirla y colocar todos los datos de la persona que yo necesito dentro de la entidad. Ok. Vemos aquí entonces la parte gráfica de cómo yo voy a unir lo que es la entidad con los atributos. Viene siendo de forma rectangular, lanzamos lo que son las líneas, en este caso, y ahí es donde me está uniendo. Vemos la entidad persona, tenemos el nombre, primer apellido, segundo apellido. Y ahí realizamos lo que es la entidad. Tenemos los tres atributos y tenemos en este caso, los enlaces, que son las líneas. ¿Claros hasta acá? Ok, continuamos. Ok,
Vamos con los monovalorados y multivalorados. Los monovalorados son los que tenemos un solo valor para una entidad. Puedo colocar en este caso una tabla que lleve solamente una entidad y tenga solamente un atributo. O puede que yo coloque una tabla con una entidad y tenga más de 5 atributos. Todo esto depende del análisis que nosotros realicemos y a lo que queramos estipular en el diseño de nuestra base de datos. Entonces, el multivalorado tiene límites inferior y superior en el número de valores para una entidad. Por ejemplo, la entidad de empleado con el atributo número de teléfono. El empleado puede tener 0, 1 o más números de teléfono. Por eso ustedes han visto a veces cuando uno llena puede ser alguna encuesta o datos en alguna empresa para lo que es el registro de nuestra hoja de vida, que vienen varios espacios para número de teléfono. Eso es esta parte donde yo puedo añadir más. Y tenemos la parte, otro ejemplo, donde dice un banco puede limitar el número de números de teléfono almacenados para un único cliente a 2. Entonces, acá es porque puede que si yo ingrese mis números de contacto y ponga 1, 2, 3 números de contacto, las personas empiezan a llamar por el primer número, no me contestan, llaman al segundo, no me contestan, llaman al tercero, no me contestan. Entonces prefieren dejar solo un contacto que realmente la persona sí vaya a utilizar o un correo electrónico que la persona sí vaya a contestar. Hay personas que tienen varios correos electrónicos, pero manejan uno general, uno personalizado. En mi caso, por ejemplo, yo tengo, digamos, el correo de Gmail, que es como el personal, para datos personales míos, y ya vienen los correos adicionales, que es el correo que yo tengo para redes sociales, el correo del colegio del día, tengo el correo para el trabajo de la noche. Entonces, así ustedes van a ir haciendo como una separación de lo que son los correos y de lo que es también prioritario para ustedes. Ok, el atributo multivalorado, vemos que igual es la flechita, que es el enlace, con lo que es una ruedita, un círculo. Entonces, viene siendo un cliente, tiene uno o muchos números de teléfono. O, si le quito el círculo, es donde me indica un cliente tiene un número de teléfono. O no tiene número. ¿Saben? Porque suele pasar que en muchos casos no tenemos un número de contacto, la persona perdió el número, si era una línea prepago, se le perdió, se la robaron, entonces no puede recuperar el número si no lo tenía a nombre mío, o son de esas líneas que ustedes compran a veces en las avenidas que solamente le presentan, usted la compra y no sale a nombre de quién la van a registrar. Ok, almacenados y derivados. Ok, encontremos que aquellos almacenados son aquellos datos guardados dentro de la base de datos. Ok, estamos en el, en el grupo de teams de manipulación. Ok, entonces los derivados son aquellos datos que es posible calcular o derivar a partir de datos almacenados. Yo puedo tener una base de datos ya hecha, tener datos ya en este caso guardados y poco a poco los voy a ir derivando. Ejemplo, las empresas que dan bonos a lo que son los empleados, bonos escolares. Puede que cuando yo ingresé a la empresa, yo tengo identificado que solamente tengo un hijo. Está en la base de datos guardada que yo tengo un hijo. Pero dentro de 1 año y medio, tengo otro hijo. Entonces yo voy y actualizo esos datos que están almacenados, que ya están guardados. Solo lo actualizo.
Y ya entonces no recibo solamente un bono, sino que me vienen 2 bonos por lo que es bono escolar. Ok, entramos con lo que es la entidad cliente con atributo de préstamos. ¿Cuántos préstamos tiene un cliente en el banco? Esto igual depende mucho de lo que le vayan a dar a esta persona que tenga su salario, perdón, lo que esté ganando, y de igual manera lo que esté solicitando y lo que esa persona pueda pagar. Hay bancos que si yo tengo un excelente salario me pueden hacer un préstamo alto, como puede que hay otros que me van a indicar, no, su salario no aplica para un préstamo. Le podemos ofrecer esta otra cantidad a este plazo, con este interés. Entonces ya ahí viene la parte igual de actualizar los datos, actualizar cuánto es lo que está ganando la persona para llenar este espacio dentro de lo que es el atributo del cliente. Y tenemos este otro ejemplo donde dice que la entidad de cliente tiene un atributo edad, trabajo atributo fecha de nacimiento. Se puede calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento y de la fecha actual. Esto ya es que insertamos una fórmula dentro de la base de datos que cuando ustedes ingresen la fecha de nacimiento me dé como resultado la edad actual. Eso es como que yo lo coloque también en Excel, coloque lo que es la fecha, coloco una fórmula donde me indica signo de igual, fecha actual, que me jala la fecha de lo que es la computadora, la traslada y le resta la fecha que me está indicando la persona de nacimiento. Y ahí me lanza lo que es el tipo de, la edad que tiene esa persona. Ok, el atributo derivado, entonces venimos viendo que es igual una línea con el círculo. Tenemos el atributo, el ejemplo que es de cliente, tenemos la edad, fecha de nacimiento. Ven cómo también el atributo yo puedo cambiar el nombre. Le estoy colocando solo la F de fecha y NAC de NAC. Pero si yo llego a un ejemplo y yo no conozco de la base de datos que está realizando la persona, es por eso que necesito el diccionario de datos para saber qué significa F-NAC. Y ya ahí voy a ver, es fecha de nacimiento del cliente que está registrado en la base de datos. Entonces, esos son los atributos que depende de cómo ustedes los coloquen, yo voy a obtener un pequeño manual para poder ejemplificarlo. Ok, entramos con atributos de valor nulo. Se pueden asignar valor nulo o algunos atributos sin valor aplicable cuando el atributo o título universitario para personas que no tengan este tipo de título. Ejemplo, que yo vaya a aplicar a un puesto de una empresa, qué sé yo, ¿qué puede ser? Recepcionista, un ejemplo. Entonces, cuando ingresan mis datos, ven que yo tengo los títulos de bachillerato, tengo un título de secretariado, tengo un título de servicio al cliente, pero al final, después de que hice la entrevista, me van a indicar, usted se aplica, pero no tiene el título de recepcionista, y es el que nosotros necesitamos. Yo les puedo indicar que mi título como secretariado me convalida el de recepcionista, que se llevan los mismos títulos, los mismos cursos, pero me van a indicar no. Entonces, eso viene siendo como sin valor. Está lo que es la falta, el atributo altura para una persona. En este caso viene siendo lo que es la parte donde existe un atributo, ya sea el teléfono de la persona, que puede que no tenga o que sí tenga, pero que no conozca. No sé si en algún momento les ha pasado que les pregunten a ustedes, deme su número de teléfono y ustedes lo acaban de cambiar y ustedes no se saben el número de teléfono. Entonces decía, y espere, mejor lo llamo para que le salga el número a la otra persona. Suele pasar, en algunas personas les ha pasado, pero comúnmente uno siempre se aprende el número de teléfono personal. Y ya sean 2 o 3 números de más. Y tenemos los atributos que no deben contener un valor nulo, que son los atributos clave, que son los que vamos a ver a continuación. Ok. Dentro de lo que son los atributos claves, que vienen siendo también las palabras claves, las palabras de enlace que vamos a utilizar para realizar el enlace entre lo que es la entidad y el atributo, son las que son capaces de identificar únicamente una instancia
de lo que es una tabla. ¿Cómo identifico yo la tabla? Recuerden que tienen que colocarle lo que es la llave primaria a ese dato. Si son datos de persona, voy a colocarle la llave primaria a lo que es el ID persona. Si son datos de una empresa, lo que es la cédula jurídica de la empresa. Si son datos, por ejemplo, una veterinaria, las veterinarias le piden inmediatamente los datos de la persona que está llevando a la mascota y también le piden los datos de la mascota. Entonces también lo van a ir llenando. Ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo entonces de entidad con lo que son los atributos de un auto. Recuerden que anteriormente les mencioné que la entidad se va a representar con lo que es el rectángulo y es donde va a llevar la unión para los atributos de lo que es el automóvil. Entonces, para el automóvil, ¿cuáles atributos tenemos? Lo que es la marca, tenemos el modelo, el color, tenemos lo que es, pueden colocarle lo que es la placa, que sería lo importante para reconocer lo que el automóvil. Hay algunas personas que van a colocar el tipo de motor, otros atributos que no son necesarios, pueden que sean datos redundantes. Y acá es donde entonces vienen los datos del cliente. Cuando vaya a comprar el automóvil, se registra el cliente, lleno los datos, se registra lo que es el automóvil y cuando yo haga una búsqueda dentro de lo que es la base de datos, voy a unir la persona con lo que es el ID de la placa del automóvil y me va a desplegar toda la información. En este caso, para ya realizar lo que es la unión de esta entidad. Azul. Ok. Vemos acá cómo activamos las líneas de enlace. Entonces, vemos acá que la activamos con lo que es como encendido y apagado, que lo pintamos como de color negro. Igual, eso también se puede representar ya sea por sistema o lo podemos hacer también en alguna aplicación del Office. Y si no, chicos, igual en cuaderno, para que no se sientan así asustados por el momento si no tienen ahorita lo que es algún dispositivo. Ok, vamos a ver la siguiente tabla, en donde tenemos los datos del automóvil. Tenemos la marca, el modelo, el motor y el color. Con estos datos, yo lo que puedo identificar es dentro de mi empresa, dentro de mi compañía de automóviles, cuántos modelos puedo tener del Mercedes. Y ahí me pueden aparecer ciertos modelos o las cantidades que tengo de ese automóvil. Entonces, ¿qué necesito yo para colocarle una clave? Es donde le voy a añadir la patente, que viene siendo en este caso el número de placa, para poder identificar a quién le va a pertenecer ese automóvil. Entonces, vemos la relación. Tenemos la tabla genérica, que viene siendo sin clave. Aquí no tenemos una clave de cómo unirla con la entidad de automóvil. Y acá ya tenemos la patente, lo que es el número de placa, ya tenemos la entidad para poder realizar la unión. Recuerden que la unión se realiza mediante el rombo para hacer la unión con lo que es la tabla, el atributo con la patente. Ok, vemos el siguiente. La clave puede estar conformada por más de un atributo. Entonces quiere decir que este viene siendo un proyecto, tiene uno o muchos atributos. Vemos que tenemos dos llaves activadas y una desactivada. ¿Por qué? Porque con este proyecto lo que estoy realizando es una búsqueda de nombre del cliente y una búsqueda también por número de proyecto. Acá lo vamos a identificar para que lo puedan verificar un poquito mejor con lo que es la parte de las claves. Tenemos igual la clave primaria y lo vamos a ver acá. Vemos las relaciones, que son las que vamos a identificar mediante el rombo. Entonces, el rombo es el que me permite realizar la unión entre la entidad
con otra entidad. Vemos el ejemplo. Tenemos la entidad persona, los datos de una persona, y quiero unirlos con la tabla de los datos del automóvil. Persona tiene un automóvil. Entonces vemos la unión que la represento con un rombo. Y de igual manera acá ustedes me pueden colocar entre paréntesis, una persona tiene uno o muchos automóviles. O una persona tiene 0 o un automóvil. De 1 a 1 o si no, de 1 a muchos. Ok. Vamos a ver la relación. Debe tener un nombre. Esto es como cuando realizamos los mapas mentales o los mapas conceptuales, que ustedes realizan una pequeña unión entre lo que es el rectángulo con lo que es el concepto. Si yo voy a escribir la relación, tiene que ir dentro de lo que es el rombo. Vemos que la persona, yo dije tiene, pero aquí utilizamos posee un automóvil o persona es de auto. Ustedes pueden colocar acá la relación que ustedes consideren mejor para la base de datos que ustedes estén realizando. ¿Está bien? Ok, continuamos. Vamos con los atributos en las relaciones. Ok. Recuerden que entonces los atributos, tengo la entidad que va dentro del rectángulo, están los atributos que me componen esa entidad y ahora vienen las relaciones que van a ir formadas por el rombo. Entonces, a veces los atributos no son propios de ninguna entidad. También las relaciones, que es el rombo, pueden tener atributos. Las relaciones del tipo histórico pueden tener lo que es una fecha u hora estipulada. Esto se aplica mucho en lo que son las bases de datos que ustedes vayan a, vamos a ver un ejemplo, alquilar una película. Si la película ustedes la alquilan por 2 días, viene la parte de fecha, hora exacta, porque usted está alquilando la película por 2 días, 24 horas. Desde el momento que usted alquila la película, empieza a correr el tiempo. Cuando vence el tiempo, empieza a correr la morosidad y es donde le indican a la persona, cuando se alquila la película, a partir de cuando le vence, le empiezan a cobrar 100 colones por hora. Y ahí van corriendo los 100 colones si ustedes no hacen la devolución de la película. Ok. Vemos entonces el siguiente ejemplo. Persona compra un automóvil. Ven cómo entonces el enlace que se representa por el rombo puede tener un atributo y ese atributo sería la fecha que realizó el cliente la compra del automóvil. Y yo coloco el día que él compró el automóvil, coloco los datos que me van a unir con automóvil, los datos del automóvil y de igual manera también van a venir los datos de la persona que está comprando el automóvil. Ven cómo el enlace de compra con fecha de compra está apagado. Me está dando a entender que no es un dato, una llave primaria donde me haga la búsqueda general. Ok, vamos con el siguiente. Cardinalidad de una relación. Dentro de lo que son las cardinalidades, es donde vamos a representar entonces el número de ocurrencias que se van a representar por letras. Vamos a ir de la A, B, C, D y ahí en adelante. Entonces, tenemos la entidad A que va a unirlo azul A con la entidad B. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Una persona puede comprar muchos autos y un auto es comprado por una persona. Una ocurrencia de A, que es la persona, que lo vamos a representar con la letra A, se puede relacionar con muchas ocurrencias de la letra B, que me va a representar el automóvil o los datos del automóvil. Y una ocurrencia de B, que viene siendo el automóvil, se puede relacionar con solo una ocurrencia de A, que es la persona.
Entonces, una persona, ven cómo me representa el 1, compra N, que me representa muchos automóviles, uno o muchos. Okay, vamos con el siguiente. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, para que sea un repaso de 1 a 1, en donde me identifica las entidades, la entidad A con la entidad B y los atributos que van de 1 a 1. Una persona posee un automóvil. Una persona posee una casa. Entonces, 1 a 1. Tenemos la cardinalidad de 1 a muchos, de una entidad a otra entidad donde yo poseo varios atributos. Entonces, vemos el ejemplo en donde una persona tiene uno o muchos automóviles y me realiza la unión. Muchos automóviles tienen una sola persona como dueña. Y cuando son de muchos a muchos, es donde, ejemplo, varios automóviles tienen un automóvil, puede pertenecer a varias personas. Es como que yo esté casada en ese momento, voy a comprar un bien mueble y registramos ese bien mueble a nombre de las dos personas. Entonces, ese atributo tiene varios dueños. Ok. Cardinalidad máxima. Viene siendo en este caso cuando una persona puede tener como máximo 3 automóviles. Que yo haga un registro en mi empresa y yo indique, ok, esta persona solamente puede comprar un máximo de X cantidad. Es como cuando hacemos transferencias bancarias. Por día se le da límite a una persona de hacer un límite de transferencias. Ya cuando se sobrepasa ese límite, le hacen un cobro adicional porque usted lo está sobrepasando. Y tenemos la cardinalidad mínima de una relación, que es cuando vamos a representar con un número mínimo la entidad. Entonces, vemos el ejemplo. Un automóvil debe pertenecer como mínimo a una persona. Es donde realizo entonces la compra, realizo el ingreso de mis datos y ya ese automóvil queda registrado a mi nombre. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver esta chica que no la deja conectarse. Ok. Entonces, vamos con la ocurrencia A. Conectamos con la palabra letra B, que sería lo que es la entidad. Okay. Seguimos el ejemplo. Una persona puede comprar mínimo uno o máximo varios automóviles. Entonces, esta persona puede ser comprada por un mínimo de una persona o máximo una persona. Tenemos la entidad que va a ir de 1 a 1 o si no, de 1 a muchos. Colocamos que una persona compra un auto o puede que esa persona compre uno o muchos autos. Entonces vemos cómo colocamos entre paréntesis de 1 a 1 o colocamos entre paréntesis de 1 a muchos, que se representa con lo que es la letra N. Ok. Se lee de izquierda a derecha. Recuerden que a la hora de leer los modelos entidad relación vamos a realizar una lectura como si estuviéramos leyendo un libro. Entonces se tiene que comprender, se tiene que efectivamente entender bien a la hora de que lo podamos implementar. Ok, vamos con una entidad débil, en este caso vamos a ver quién me está pidiendo acceder.
Ok, entonces entramos con lo que son las entidades débiles. Vienen siendo cuando tenemos una entidad, pero esta entidad no tiene una parte muy fuerte dentro de lo que es mi base de datos. Un ejemplo. Vamos a ver qué puede ser. Un ejemplo así como algo rápido. Estoy ahorita estudiando en la universidad, estoy estudiando. Entonces la entidad fuerte de los estudiantes viene siendo lo que es el número de cédula de esos estudiantes. Yo voy a buscar la información del estudiante y me indica cuáles son las materias que él está llevando dentro de la universidad. ¿Qué es lo que a mí como docente al finalizar el curso me va a interesar revisar? Que aprobó el curso. Con el hecho de que ya aprobó el curso, ya yo puedo verificar, ok, él aprobó, ya le da el acceso para llevar el siguiente curso. Entonces, ¿qué sería una entidad débil en este caso? Un ejemplo, las notas del estudiante. Que yo no necesite las notas para admitir a ese estudiante al siguiente curso cuando ya pasó el curso anterior, que era el requisito para llevar el curso que yo estoy dando en este momento. Las entidades débiles se representan con doble rectángulo. Estas van a ir, el texto va a ir dentro del rectángulo más pequeño. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Un libro tiene uno o más ejemplares y un ejemplar es de solo un libro. El ejemplar en sí no tiene mucho. Semánticamente solo podría saber algo más de él sabiendo de qué libro es el ejemplar. Por otro lado, si eliminamos un libro, desaparecen sus ejemplares. Entonces tenemos los datos, lo que es la entidad del libro, la entidad fuerte. Viene el código del libro, nombre del libro, cantidad de hojas, nombre de la editorial. Un libro tiene uno o muchos ejemplares. El ejemplar va a contar lo que es un número, un estado y una posición. Generalmente cuando uno va a una biblioteca, ya sea de un colegio, de una institución, una universidad, los libros vienen con la opción de estado si está en buen estado, mal estado o está en un estado regular. Si ustedes ven que el libro dice que está en buen estado, viene un atestado que son observaciones, indicando que ustedes coloquen las observaciones que tienen acerca del libro, que ustedes lo van a llevar. Dice en buen estado, pero por ejemplo, tiene la pasta rota o vienen algunas páginas mojadas, arrugadas, entonces se coloca mejor en observaciones. Vamos con la opción de generalización. La generalización viene siendo la jerarquía que me va a definir todos los subtipos que corresponden a lo que es la entidad. Entonces, si teníamos que la entidad vehículo viene siendo una generalización del tipo de entidad bicicleta, ya que todas las bicicletas son vehículos, que igual eso todavía estamos en veremos. Ahorita con esta ley de que primero empezaron de que las motocicletas pagan más de marchamo en diciembre, hay otras motocicletas que no pagan y ya vienen sacando la parte que hay que pagar. Entonces, hay diferentes transportes que no pagan, a como hay otros que sí tienen que pagar a fin de año. Ok, vemos entonces son subtipos de la generalización. Vemos que las entidades se unen mediante lo que son las entidades como si fuera un mapa conceptual. Viene saliendo lo que es persona, puede ser hombre o mujer. Y vemos acá la herencia de los atributos, que es donde ustedes van a desplegarme los atributos o los datos que tiene cada tabla. La persona va a tener entonces cédula, va a tener nombre, apellidos, dónde vive, correo, cédula. Vienen los datos del cliente que me identifica por lo que es la dirección. Y viene la parte del empleado que me lo está identificando con el sueldo. De igual manera, ustedes pueden añadir más datos dentro de lo que es estas entidades. Dentro del empleado yo puedo colocar código de empleado, puesto de empleado, cantidad de años que lleva laborando en mi empresa. Y yo ahí voy a ir colocando. O sea, todos los datos que ustedes consideren importantes.
Cobertura, en este caso si es una cobertura total o es una cobertura parcial, es la que me va a permitir realizar una restricción entre lo que son los subtipos o los elementos de mi entidad. Tenemos entonces la entidad persona, hombre y mujer. Tenemos entonces que es una cobertura total, porque puede ser un supertipo empleado en donde los subtipos van a ser docentes y administrativos, yo hago una separación de puestos, o puede ser parcial porque dentro de los empleados hay directivos. Por ejemplo, es como en los colegios, ustedes ven que van a estar como el departamento de gerencia, que se compone por el director, el director del colegio, viene el subdirector, viene la parte administrativa, porque recuerden que todo va por jerarquías, viene el departamento de docentes, el departamento que lleva la parte de evaluación, comité de evaluación, tesorería, y ahí se van haciendo los demás departamentos que me van a ir estipulando toda la base de datos que yo necesito. ¿Claros hasta acá, muchachos? Ok, continuamos entonces. Ok, tenemos entonces lo que es la cobertura exclusiva o la cobertura superpuesta. Es la que me va a permitir especificar entonces una restricción entre los subtipos, entre las entidades que yo tengo en la base de datos. Estos elementos pueden pertenecer a otro subtipo, si es superpuesto o si no es exclusiva dentro de lo que es mi base de datos. Ok, vemos el siguiente ejemplo, muchachos. Teníamos entonces los datos de persona, que entonces tengo el atributo, que ya sea que es hombre o mujer. Tengo los datos de empleados, si son administrativos o son docentes. Tengo los datos de estudiantes, si son egresados o son titulados. Y tengo los datos de estudiantes, si pertenece a una ingeniería o a un posgrado. Entonces, esto igual es como la parte de docencia. Los docentes van por jerarquías también que, ejemplo, sacaron un diplomado, luego un bachillerato, tienen la licenciatura, luego sacaron una licenciatura en docencia, que tienen ya una maestría, y también la sacan por datos generales. Eso viene siendo esta parte de lo que son coberturas. Ok, finalizamos lo que es la presentación, muchachos. Entonces, voy a compartirles lo que es las prácticas de la GTA, que son las que vamos a trabajar con la base de datos. Entonces, yo calculo que tal vez en una semana ya lo podemos finalizar. Recuerden que de igual manera base de datos lo vemos hoy y mañana. Ya el miércoles entramos con redes. Entonces, vamos a explicarlo. Lo voy a subir en archivos para que ustedes lo tengan ahí. Y lo vamos a ir trabajando poco a poco. Vamos a compartir pantalla. A ver acá. Acá está. Ok. Esta sería la GTA de lo que es base de datos que vamos a realizar. Tenemos que ustedes van a utilizar ya sea el material que ustedes necesiten, cuaderno, lo pueden hacer en computadora, en el Office, en Word de Teams, y lo adjuntan. Recuerden que ustedes en Teams, en archivos donde dice GTA, cada uno tiene su carpeta donde ustedes van a guardar toda la información que ustedes estén creando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por medio de lo que ustedes han venido viendo en clase, vamos a realizar un modelo entidad-relación. Este modelo
lo van a realizar mediante los siguientes problemas. Entonces, para la GTA, ustedes lo que me van a hacer son el modelo entidad-relación, ya Azula, el modelo entidad-relación, que es para la GTA, que ustedes van a juntar. Pero como práctica de clase, son cuatro bases de datos que ustedes van a realizar. Acá están. Pero como práctica de clase, lo que ustedes me van a realizar es, vamos a abrirlo acá, todo el diseño de la base de datos. Vamos, denme un momento para compartirlo. Ok. Acá está. Entonces, esta es la práctica. Vamos a aumentar un poquito. Ustedes van a realizar el modelo relacional, que es la estructura, que es la tabla, el modelo entidad-relación, que ya viene siendo las entidades con los atributos y los enlaces, y van a realizar el diccionario de datos de todas las tablas. El diccionario de datos que incluye nombre, atributo, tipo de campo, tamaño de campo, la identificación de campos llaves y llaves secundarias o foráneas. Entonces, tenemos el problema número 1, que es donde me indica una escuela desea tener una base de datos que almacene los datos principales de un alumno, la carrera que estudia, las materias que cursa y los profesores que imparten clase. De igual manera, se desea llevar un registro de las materias que imparte cada profesor, agregar los atributos para cada entidad e indicar cuál es la llave primaria de cada entidad, las relaciones y la cardinalidad. Problema 2. Una empresa de renta-car requiere tener una clase de datos que almacene los datos de la flota de automóviles, los clientes, los alquileres. Usted deberá diseñar los atributos, las claves principales, relaciones y la cardinalidad. Con esto se pueden guiar también con la presentación que hemos visto, que vimos también la parte de automóviles y datos de persona. Tenemos la siguiente, problema número 3, que son artículos y encargos, donde van a diseñar una pequeña base de datos de una empresa que va a contener la información acerca del cliente, artículos y los pedidos. Entonces, por cada cliente, Azula, por cada cliente ustedes van a colocar las direcciones de envío, Azula, todos los datos del cliente, el límite de crédito, en este caso el descuento, y por cada artículo van a colocar el número del artículo, las fábricas que lo atribuyen, y para los pedidos van a colocar, en este caso el tipo de pedido, las existencias de este artículo, la descripción del artículo, viene siendo lo que es la cabecera que está formada por el número del cliente, dirección de envío, fecha del pedido. Esta es un poquito más amplia, entonces es de analizarlo bien para que ustedes vayan realizando primero la interpretación de la tabla. Y sin embargo, dado el uso de distribuidores, se usará número de la fábrica, teléfono de contacto y se desean ver cuántos artículos posee la fábrica. Problema número 4. Se desea diseñar una base de datos para llevar un cierto control de los soldados que realizan el servicio militar. Los datos significativos a tener en cuenta son: un soldado se define por su código de soldado, nombre, apellidos, existen varios cuarteles, cada uno se define por su código de cuartel, nombre, ubicación, hay cuerpos del ejército, infantería, artillería, armada, y cada uno va a definir el código de cuerpo y denominación. Entonces los soldados están agrupados en compañías siendo significativas para cada una de estas. El número de compañía y la actividad principal que realizan. Entonces, muchachos, con esto sí tenemos que analizarlo bien y poco a poco lo vamos haciendo. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con estas 4 bases de datos? Ustedes las van a realizar ya sea en el cuaderno, en Word, paso a paso, tranquilos, porque tienen que analizar, tienen que hacer bien la interpretación. Y las vamos a guardar porque estas bases de datos son las que vamos a montar en SQL.
Entonces sí necesito que lo analicen muy bien para poder obtener bien la interpretación. Entonces, chicos, dudas, consultas. ¿Nadie tiene dudas? ¿Todos están claros? Ok, muchachos. Entonces, voy a subir el video ahorita. Les voy a compartir el enlace con lo que es la explicación para que lo puedan ver con calma. Les voy a compartir el archivo y les voy a compartir también la presentación. ¿Está bien? Estoy ahorita en Teams. Me voy a quedar en Teams para cualquier consulta. Dime.